Y recuerda que esta noche tenemos nuestro show Humor Mañanero Streaming por tan solo $9.99. Exacto, puedes acceder a través de nuestro canal de YouTube y unirte como miembro exclusivo. Le das clic donde dice unirse y por tan solo $9.99 vas a disfrutar de insignias personalizadas, vas a disfrutar del show y también de contenido exclusivo para ti. Pero si no te interesa, si solamente quieres ver el show, bueno, pues ve a Vimeo. Vimeo, por lo mismo $9.99, vas a poder disfrutar del show Humor Mañanero Streaming. Aquí en el Mañanero de Weekend vamos a recibir ahora a un amigo que estuvo por acá en la semana pasada, ¿cierto? En nuestro espacio de lunes a viernes del Mañanero. Es el abogado José Alberto Ortiz. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días a ustedes, gracias por invitarme una vez más a este mañanero. La verdad que un privilegio para mí haber estado con ustedes el lunes y un privilegio estar con ustedes hoy sábado. Qué compartiendo. Qué bueno. Miren, primero vamos a iniciar porque usted se hizo viral, digamos, por un video donde usted le hace un requerimiento a la familia dominicana en general, ¿cierto? Sí, realmente lo que llamo a la familia es a manifestar su oposición a un proyecto que tiene un disfraz muy bonito. Un nombre precioso, ley de igualdad y no discriminación. Okay. Con esos conceptos estamos todos de acuerdo. La Constitución en su artículo 39 consagra un derecho a la igualdad. El problema es el contenido de la ley. Porque la ley, para nivel general, el proyecto de ley que presentó Juan Dionisio Rodríguez es contrario a su título. Es un proyecto que lo que crea es desigualdad y al mismo tiempo profundiza la discriminación. ¿Por qué? Es una ley que básicamente penaliza una serie de conductas que entiende son discriminatorias, pero prácticamente penaliza a toda la sociedad dominicana. Si esa ley entra en vigencia, yo no hubiese podido venir hoy a tu programa. ¿Por qué? A expresar mi oposición a la ley. Porque, según esa ley, el yo venir aquí a tu programa a criticar una ley que favorece a ciertos sectores, pero le da mucha preferencia al sector LGTBIQ, al yo venir aquí al programa a criticar esos aspectos de la ley favorables a esa población, es considerado, según esa ley, discurso de odio o discurso homofóbico, discurso transfóbico. Entonces yo tendría que ir a la cárcel por un tiempo de 3 a 5 años. O sea que la ley contempla censura con este tema. Si tú hablas de él, tiene que hablar bien, no puede hablar mal de él. Exactamente, la ley, por ejemplo, contempla penas de cárcel para pastores, para sacerdotes, contempla penas de cárcel para psicólogos, para psiquiatras. También contempla penas de cárcel para organizadores de eventos deportivos, porque según esta ley, el artículo 8 le va a permitir, por ejemplo, a una persona que se sienta ser, por ejemplo, le permite a un hombre que se sienta ser mujer, ir a la Junta Central Electoral sin ningún documento, sin ninguna evidencia, decir, miren, yo no me llamo Juan, yo me llamo Juana y yo quiero aparecer identificado como mujer en mi cédula. Qué disparate. Entonces, se le va a dar una cédula que dice sexo femenino. Y ahora, ese Juan, que se llama Juana legalmente, como él se siente ser mujer, él, por ejemplo, si es karateca, en vez de participar en las competencias de karate de hombres, participará en competencias de karate de mujeres. Pero va a dar como hombre. Porque mira qué pasa, yo que vengo del deporte te puedo hablar claramente lo que eso significa. Y yo comencé trabajando ese tema, incluso publiqué un artículo en la sección de deporte del Listín Diario hablando de ese tema. Los deportes de combate son sumamente peligrosos. El karate, el taekwondo, el judo, el boxeo, la lucha olímpica. Por eso las mujeres compiten en su categoría y los hombres compiten en su categoría. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres son muy diferentes en cuanto a fuerza física por una hormona llamada testosterona. El hombre produce a nivel de testosterona entre 7 nanomoléculas por litro de sangre y 30 nanomoléculas por litro de sangre. Una mujer produce entre 0.79 y 1.77 nanomoléculas por litro de sangre. Te puedo poner un caso de una mujer fuerte físicamente, Serena Williams, la tenista. ¿Eso es una mujer? Claro. Serena Williams, que es quizás una de las mujeres más fuertes del mundo físicamente, ella es más débil que el hombre más débil del mundo. El hombre siempre va a ir en ventaja sobre la mujer, sobre todo en deportes de combate. Mira lo que pasó en Tailandia en el año 2014, en una cartelera de UFC, de artes marciales mixtas. Un transexual australiano que estaba compitiendo contra una mujer, le rompió el cráneo a una mujer. Yo la vi, yo iba a hacerle ese comentario cuando te hablo del deporte, porque yo vi ese video. Yo también. Y él la pulverizó a la mujer. Pero él parece una mujer porque se operó,
se hizo un cambio de sexo y estaba apareciendo. Entonces, imagínate ahora, vamos a ponerte el caso de la campeona dominicana de karate, que es campeona mundial, que ahora anunció su compromiso con Félix Sánchez. Ajá. María Dimitrova. María Dimitrova, imagínate, una de las mejores karatecas del mundo, que ella ahora tenga que competir contra hombres. Sí, no solamente que ya ella va a dejar de ser campeona, si es que decide competir, es que su vida y su salud están en peligro, porque no solamente corre el riesgo de morir, también corre el riesgo de sufrir una lesión permanente y su vida su vida cambia para siempre. Entonces, ¿de qué igualdad me están hablando? Si, por ejemplo, en el aspecto deportivo, esa ley le va a alterar la vida a los hombres y a las mujeres. Sí. Vámonos al caso de los psicólogos y de los psiquiatras. Hay un debate a nivel mundial. Aquí tenemos una psicóloga, ella es psicóloga. Una pregunta, por favor, disculpa que te interrumpa. ¿Ese proyecto quién fue que lo propuso? ¿De qué Ahora lo propuso Juan Dionisio Rodríguez, ¿De qué partido? Del Frente Amplio. Pero ese proyecto fue redactado. Significante. Ese proyecto fue redactado. Pero en cuanto a lo de género, perdón, eso habla específicamente de que uno puede autopercibirse como otra. Sí, el artículo 8. ¿Cómo es que dice? Artículo 8, literales A y B. En el literal A dice que sería una conducta discriminatoria impedirle a una persona cambiar de nombre en sus documentos de identidad. Y en el literal B dice que sería una conducta discriminatoria prohibirle a una persona cambiar de identidad sexual en sus documentos de identidad. Pero para decirte brevemente, ese proyecto fue redactado en el año 2013 por el Consejo Nacional del VIH-Sida. Salió publicado en esta semana quiénes fueron los que lo redactaron. Ajá. Se contrató a 2 abogados, Cristóbal Rodríguez y Orlidi Hinoa. Ellos son expertos en derecho constitucional y ellos redactaron este proyecto de ley. El CONA VIH-Sida lo presenta en el 2016 a través de Magda Rodríguez, una diputada del PLD de Santiago. El proyecto perimió y es reintroducido nuevamente hace 2 semanas por el diputado Juan Dionisio Rodríguez de Frente Amplio. ¿Y dónde se encuentra ahora mismo? Está ahora mismo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside el propio Juan Dionisio Rodríguez. Peligroso. O sea, el mismo diputado. El mismo que le introduce es el presidente de la comisión. Que le está conociendo. Por reglamento de la Cámara de Diputados, él no debe conocer. Él no debe participar como presidente de la comisión en la discusión. Ajá. Él sí puede ir a las reuniones de la comisión a defender su proyecto, pero quien debe presidir la comisión cuando se vaya a discutir el proyecto es el vicepresidente de la comisión, que es el diputado de La Romana, Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno. Estamos trabajando para que la comisión nos reciba, nos pueda escuchar y realmente entiendan que este proyecto no debe pasar, porque este proyecto va a aniquilar una serie de libertades. Yo quería hablar del tema de los psicólogos. Estoy de acuerdo. Sí. Disculpa, y sectores como la iglesia, ¿qué opina de eso? Porque la actitud de la iglesia es totalmente opuesta a este tipo de situaciones, mala evangélica. No, mira, los pastores lo que dicen... Los pastores lo que dicen es lo siguiente, y es la posición que nosotros llevamos. La Constitución es clara al establecer un derecho a la intimidad y a la privacidad. Sí. Aunque la iglesia no esté de acuerdo con la conducta homosexual, pero la iglesia no se puede meter en la cama de nadie, ni el Estado tampoco. Cada quien tiene derecho a ejercer su intimidad y su privacidad como entienda, siempre que no viole el orden público. Exacto. Sí. Ahora, tú no le puedes violar a la iglesia ni a los pastores su derecho a la libertad de expresión. Desde su púlpito, cuando le están hablando a su membresía y desde los medios de comunicación que ellos manejan, que le hablan a la gente que los sigue, ellos pueden decir lo que ellos quieran porque no están ofendiendo a nadie, están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Camila, qué fuerte. No, espérate. ella ahora va a hacer su pregunta, Camila. Discúlpame que presentó la propuesta, hizo la contradefensa, te mataron. Ahí va. Dale, olvídate de chat. Una pregunta, José. Estoy muy de acuerdo contigo con relación a las diferencias hormonales entre hombres y mujeres, pero también es un hecho que las características biológicas no nos definen como ser humano. Los seres humanos somos multidimensionales. Es decir, que las características biológicas no solamente nos componen, está el género, está la identidad de género y está la orientación sexual. Invento todo. No son inventos. No son inventos porque la ciencia está ahí. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con tu discurso? Y tampoco estoy de acuerdo con algunos grupos religiosos y algunos psicólogos. La terapia de conversión es una terapia total y absolutamente pseudocientífica, que no está avalada ni por la APA, ni por ningún organismo internacional, científico, psicológico. ¿Por qué? Porque la homosexualidad no es una enfermedad. La homosexualidad no es un trastorno mental. La homosexualidad no es una anomalía,
cromosómica ni nada por el estilo. Entonces, lo que se busca, entiendo yo, con esta ley, en contra específicamente de los grupos religiosos y en contra de los psicólogos, es evitar este tipo de prácticas porque son pseudocientíficas y además se ha demostrado los daños colaterales, sobre todo psiquiátricos, que le han producido a las personas homosexuales. ¿Por qué? Porque la orientación ni se elige ni cambia. La orientación es algo irreversible. Lo que cambia es la conducta sexual. Estoy de acuerdo. Tú puedes influir en un homosexual, en un grupo religioso, y evitar que el homosexual tenga sexo con otro hombre. Ahora, aquí, tú no has hecho nada, porque la orientación está aquí. Okay. Ahora, cuando tú lo llevas al acto, es otra cosa. Eso sí tú lo puedes evitar, como tú puedes evitar que una persona religiosa sea casto hasta el matrimonio. Lo mismo. O sea que tú estás diciendo... Mira, yo quería con la doctora. Ok, sí. No, yo no soy doctora, soy licenciada. Sin yo Dele. quererla contradecir en su área de expertise, que es la psicología, porque yo lo que soy es abogado. Pero sí quiero hacer dos puntualizaciones, una con respecto a la APA y otra con respecto al derecho que tienen los pastores y los psicólogos y los psiquiatras a nivel constitucional y las propias personas homosexuales que van a buscar las terapias. La APA, en el año 1973, hasta 1973, la APA consideraba la homosexualidad como una enfermedad. En el DSM, que es el manual que usan los psicólogos y los psiquiatras, la homosexualidad aparecía como enfermedad. Okay. La razón del cambio, la razón de por qué la homosexualidad fue excluida, no fue una razón científica, fue una razón política. En ese momento, recuerden que 1973 fue un año decisivo a nivel político en los Estados Unidos, porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dictó la sentencia Roe versus Wade, que le impuso el aborto a los 50 estados de Estados Unidos. El aborto, de ser prohibido en Estados Unidos, en un día pasó a ser permitido en todos los estados. Y como ustedes saben, esa fue la consecuencia de un movimiento de revolución sexual que se generó en la década del 60, que empoderó al feminismo y empoderó a los homosexuales. En ese momento, un líder de la comunidad homosexual de Estados Unidos llamado Frank Kameny fue con un grupo de homosexuales al Congreso de la APA en 1973 e incidentaron el Congreso. Y ellos dijeron, no nos vamos de aquí hasta que la homosexualidad sea retirada de la lista de enfermedades. Y sin ninguna evidencia científica, sin ningún estudio, sin ningún método científico aplicado al tema, la APA retira hasta el día de hoy la homosexualidad de la lista de enfermedades y cambia una posición de años con respecto a la homosexualidad. Entonces, ese es un tema. Entonces, ese en cuanto al tema de la APA. Entonces, en cuanto al tema del derecho que estos abogados hablan de una pregunta. Perdona, que quería ir al tema de los psicólogos y de los psiquiatras. Yo también quiero hablar de eso un poco. Con el tema de las terapias reparativas, yo sé que están prohibidas en varios estados de Estados Unidos. Deberían estar penalizadas, de hecho. Es que ahí va el problema. Vamos al tema de la penalización. Primero, la Constitución en República Dominicana y en los países democráticos consagra el derecho a lo que es la libertad de empresa. Usted, como profesional liberal, usted tiene derecho a ofrecer sus servicios y el que quiera comprar sus servicios va y los compra. Los psicólogos y los psiquiatras, por ejemplo, José Dunker, una eminencia, que trabaja mucho con homosexuales. José Dunker no sale a la calle a decirle a los homosexuales, vengan a mi consultorio, vengan, que le voy a dar terapia. No, claro que no. Él está ahí en su consulta, esperando, y el homosexual que quiere ir a su consulta, va y se trata con él. El que quiera dejar la consulta, la deja. El que quiera seguir, se queda. Ya el tema de las terapias reparativas, si son beneficiosas o no, ya en otro programa, vendrá un psicólogo, un psiquiatra, y podrá debatir contigo. Por ejemplo, en el caso suyo... Pero vuelvo y digo, usted no puede penalizar a personas, a profesionales liberales que están en su consulta. Exacto. Y reciben los pacientes que quieren ir y le dicen, miren, yo quiero terapia porque quiero cambiar mi vida. Esa conducta, ese comportamiento, esa relación no se puede penalizar y mucho menos con pena de cárcel, porque son los propios homosexuales y lesbianas que van a la consulta de José Dunker, por poner un ejemplo, porque es el más famoso de los psiquiatras que trabaja con homosexuales. Ajá. Y le dicen a él que quieren terapia y le pagan por eso. Igual que como el que va a mi oficina de abogado. El que va a mi oficina de abogado a buscar un servicio, el código de ética no me permite a mí anunciarme en los medios de comunicación de venir a mi oficina. Lo mismo pasa
los clientes van a mi oficina, piden el servicio, yo se lo doy y me pagan por eso. Entonces, eso se llama libertad de empresa. Es un derecho constitucional que no puede ser prohibido ni mucho menos penalizado. Dime ya. El problema es que muchas veces me ha ocurrido, o le ha ocurrido a gente que yo conozco también, que llega a una consulta psicóloga con un psiquiatra o lo que sea, y también te quieren adoctrinar religiosamente. Esta ley no busca como disminuir un poco eso, minimizar, porque también te quieren aplicar como métodos que... Bueno, si no está de acuerdo con la consulta, usted simplemente se va y se busca otro psiquiatra, porque esa es la libertad. Esa es una de la libertad. O sea, la ley, esa es una de las tantas... La ley no puede de los tantos abusos a la libertad, tantos abusos a la libertad de expresión, o sea, tanto abuso que cometen los grupos religiosos, se paran en la calle con megáfono, están invadiendo todos los espacios, pero no estoy de acuerdo con censurarlos, claro. Pero la ley no puede limitar la libertad. O sea, yo hablé de la libertad. Pero si yo me paro en la entrada del metro a alabar a Alá o alguien así, seguro me llevan preso a mí. Pero mira, es que vuelvo y digo, con el tema de la libertad de expresión, ahora pasando a lo que son los pastores y los sacerdotes. Los pastores y los sacerdotes le hablan a su membresía. Las iglesias tienen miembros que son los que asisten los domingos a los servicios religiosos y a los cultos. Los pastores y los sacerdotes también hablan en los medios de comunicación. Usted como televidente o como radio oyente, si no le gusta lo que un pastor está diciendo, simplemente cambia el dial y se pone a ver otra cosa. Porque esa es la esencia del estado en que vivimos. Vivimos en un estado social y democrático de derecho. ¿Y cómo yo cambio el dial cuando yo estoy, por ejemplo, entrando al metro? Y hay un loco ahí cristiano gritando con un megáfono y otro que pasa con una guaguita anunciadora, y perdona que me vaya por este tema. Porque yo veo que unos grupos abusan mucho de la libertad de expresión y otros grupos se la quieren disminuir mucho. Ahora, no estoy de acuerdo con la censura de los pastores ni nada por el estilo. Simplemente quiero recalcar el hecho de que los religiosos también cometen muchos abusos. Y ya por último, miren cómo se mal aplican estas leyes antidiscriminación. Le voy a poner el caso de un pastor de Oke Green. Esto pasó de verdad, pasó en Suecia en el año 2003, con una ley antidiscriminación que los suecos tienen desde la década del 60. Una ley que se redactó para proteger al pueblo judío, luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa ley se la aplicaron a un pastor y lo condenaron a 1 mes de cárcel porque simplemente el domingo en su iglesia, ante un público de 50 personas en una isla sueca, él leyó el texto de Primera de Corintios que dice que la homosexualidad es pecado y predicó sobre eso a su congregación de 50 personas. De repente, al otro día le llega una notificación a su casa diciendo que se tiene que reportar a la comisaría de policía. Wow. Lo procesaron y lo condenaron a 1 mes de cárcel. Gracias a Dios que en el año 2008 la Corte Suprema de Suecia dijo que la Constitución sueca le garantizaba a ese pastor su derecho, primero, a la libertad de expresión, y su segundo, que voy a hablar de ese tema, su derecho a la libertad de conciencia. La libertad de expresión va vinculada a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Si mi conciencia me dice a mí, y yo soy un ministro religioso, si mi conciencia me dice a mí o me informa a mí que la homosexualidad es pecado, yo tengo derecho a predicarlo y exponerlo. Ahora, yo no tengo derecho como ministro a meterme en la cama de nadie. ¿Está entrando la cultura de cancelación con esto a la República Dominicana? Claro que sí, porque es que el lobby LGTBIQ es un lobby político, que busca avanzar una agenda política. Ellos defienden una causa que quieren avanzarla y su causa implica que a la medida que ellos avancen los derechos de los demás, como son pastores, como son sacerdotes, como son psicólogos, como son psiquiatras. Vamos a hablar ahora del tema de los educadores también, como son los educadores, como son los padres, tiene que ser penalizado, porque en la medida que nosotros somos excluidos de la sociedad y somos castigados, entonces ellos avanzan su causa política y avanzan su agenda que no busca más que redefinir la familia y reconfigurar conceptos que han estado establecidos por miles de años. Camila tiene aquí un comentario y Damaris tiene una pregunta. Dime, Camila. No me hable de que la gente va de manera voluntaria, porque la mayoría son menores de edad influenciados por sus padres o influenciados por la persona cuando van a las terapias de conversión. ¿Qué? Eso te quería preguntar antes de tu comentario. Eso yo personalmente no sabía. Pero ¿hay algún tipo de evidencia de que eso ha funcionado? No hay evidencia alguna. Vuelvo y te reitero. Ya él dijo que no quiere entrar en terapia de conversión lo único que evita es la conducta sexual. Porque la orientación sexual es irreversible. Lo que pasa es que la gente ignora que son dos cosas totalmente diferentes. Porque orientación sexual no es solamente llevar a cabo algo.
porque la gente cree que homosexual es solamente el que tiene sexo con una persona de su mismo sexo, valga la redundancia, y no es así. Abarca muchísimas cosas porque, como dije ahorita, la sexualidad tiene demasiadas dimensiones. Entonces, en la mayoría de los casos, o sea, la mayoría de los supuestos pacientes, que yo no lo veo como pacientes, sino como víctimas, que van a este tipo de consultas a psicólogos que practican pseudociencia, porque es pseudociencia, son influenciados por sus padres, que en la mayoría son conservadores, pertenecientes a algún tipo de religión, y como entienden que es un pecado lo que tiene su hijo o hija, lo llevan para que lo exorcicen y le saquen los demonios. Entonces, yo no estoy en contra de que se predique y se diga, ok, la homosexualidad es un pecado. Porque claro, lo dice la Biblia y ese es su libro, ustedes se rigen por ese libro. Ahora, de ustedes querer cambiar al individuo, no me parece correcto. O sea, porque se supone que la palabra dice, ama al prójimo. Camila, pero tú fuiste y el único que puede juzgar es el Señor. Okay. Entonces, eso de voluntario, que si no es voluntario, porque mira, por ejemplo, voluntario es que yo vaya donde un pusher a comprar hierba. Aquí hay muchísimos pusher que ven. No, aquí no. ¿Dónde no? De Mailing. No, aquí no. En el país hay muchísimos pusher que venden hierba y ellos no andan diciendo, vociferando, güey, yo vengo hierba, yo vivo aquí, vengan para acá, cómprenmela. Camila, eso no quita que eso esté mal. Ok, espérate. O que sea ilegal. De María tiene una pregunta, dime. Bien, más que una pregunta, un aporte. Mira, yo pertenecí por más de 6 años a la iglesia evangélica. Usted fue rabacucu, dígame. Yo fui rabacucu. Me prendí en fuego y todo. Ajá. ¿Qué sucede con la homosexualidad? Predicaba en el metro. Ah, mira. Sí. Seguro te odiaba en algún momento de mi vida. ¿Qué sucede? Para Chá, que tiene un concepto errado, que la libertad que tiene una persona que ejerce una religión es la misma libertad que tiene una persona de decir el disparate que tú dijiste ahorita. ¿Cuál? Cuando tú dijiste que viene un loco al metro y entra. El mismo derecho cuando ponen una canción vulgar, que a mí no me están preguntando, en Maylin tú la quiero oír, simplemente la ponen. Tú pasas por un colmado y tú oyes un dembow a toa diciendo cuántos disparates se pueden decir. Tú pasas por un lugar y escuchas, tú estás en tu carro escuchando una canción de me voy a matar porque la mujer me dejó y nadie te juzga. Entonces, ¿por qué siempre? Aunque viola la ley de medio ambiente, claro. Pero si tú me dejas hablar sería un palo. Porque entonces vas a un abogado. Que estamos yendo por las ramas. Si yo tengo un derecho y yo tu derecho no te lo estoy atropellando, ¿por qué hay que atropellarme el mío? Yo respeto la posición de Camila, la posición de todos ustedes. Pero ustedes tienen que entender algo. Que cuando una persona, según su conciencia, luego de leer un libro que ha atravesado por el paso de los siglos y todavía está ahí, dicen adulterado porque lo escribió un hombre. Yo me asustaría si lo escribiera un perro, porque son los hombres los que tienen pensamiento y escriben. Te da un manual de conducta. Por el manual que yo quiero criar a mis hijos es por el manual bíblico, por la conducta bíblica, por lo aceptable, tanto desde el punto de vista social, porque la sociedad, la mayoría de las sociedades se basan en Dios. Tú te fijas, te dan libertad, sí, haz lo que tú quieras, pero hay un parámetro. Si tú violas una ley, tú vas preso porque tú violas una ley. Pero sí, no todo el mundo está de acuerdo con esa ley. Pero es que la orientación sexual no es una conducta aprendida. Escúchame, no es la orientación sexual, el padre la influye en el hijo. Si mi hijo está viendo algo que para mí es moralmente incorrecto, yo no permito que él lo vea porque él está bajo mi protección. Yo pedí un turno, sería un mal padre, aguándate. Yo no quiero irme de aquí sin terminar de cubrir así. No se preocupe. Yo sería un mal padre. Mi turno. Sí, hágalo brevemente. Yo voy a terminar esto y ya. Dale. Yo sería un mal padre si yo no protegiera a mis hijos de las cosas que yo entiendo que están mal, como todo padre lo hace. Y todo el que tiene hijos sabe que a los niños hay que cuidarlos. Bien. Dime tu último comentario para cerrar con el doctor. Lo que yo quise decir con ese comentario es que mientras unos grupos abusan de la libertad de expresión, otros no ahora están mismo anulados, básicamente. O no anulados. Quieren inmiscuirse más. Ahora, yo no estoy de acuerdo yo estoy en contra de ese proyecto. Pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, en el caso de Camila, que ella le bloquearon la cuenta de Twitter por emitir comentarios pseudo-homofóbicos. Tú fuiste víctima, mi niña, de exactamente de lo que él está en contra, que es la cultura de cancelación. Así es. Ok. Dígame. Mira, lo que quiero decir, por ejemplo, para terminar ya. El propio artículo 8 de la ley
impone en el currículo educativo la enseñanza de la homosexualidad y del lesbianismo, de la educación sexual, como conductas normales. Pero viola el artículo 63 de la Constitución, que claramente dice que la familia es la responsable de la educación de los hijos, y viola la propia Ley General de Educación, que dice que los hijos reciben una educación que vaya de conformidad a las convicciones morales de los padres. Okay. Si un padre entiende que su hijo no debe recibir ese tipo de enseñanza, no se puede recibir y el Estado no la puede imponer. Otro aspecto relevante que viola también el principio de libertad de empresa y viola los principios de una sociedad capitalista en la cual nosotros vivimos, porque vivimos una democracia fundada en el capitalismo, no vivimos en el socialismo que nos quieren imponer desde fuera, que un grupo quiere imponer en Estados Unidos, porque y eso es otro tema, pero el Partido Demócrata, que ya entraron en el Partido Demócrata ha sido secuestrado por un grupo de socialistas, así mismo, básicamente, pero eso es otro tema. Y lo que quiero decir es lo siguiente: esa ley prohíbe pedir certificado de no antecedentes penales. ¿Usted sabe lo peligroso que es eso? Por ejemplo, un colegio. Sí, en eso estamos de acuerdo. Llega Pedro a un colegio y dice, yo quiero ser profesor. Y resulta que Pedro hace 3 años fue condenado por abuso sexual infantil. Pero no se le puede pedir el certificado de no antecedentes penales, no se puede indagar sobre la conducta de Pedro. Okay. Y resulta que el colegio está dándole entrada a un pedófilo que va a convivir con niños. Pero ¿por qué usted pone esos ejemplos? No, te voy a poner el ejemplo de un banco. ¿Por qué no pone ejemplos de violadores o de atracadores? ¿Por qué específicamente? No, yo voy a poner el ejemplo de un banco. Resulta que llega María a un banco y quiere trabajar en el banco, pero María hace 5 años fue condenada por abuso de confianza. Robo, o sea, abuso de confianza, o tuvo que salir de un trabajo porque fue sometida a la justicia por robo asalariado, o fue condenada por estafa. Resulta que no se puede indagar en el sistema de información criminal sobre la conducta pasada de María, y resulta que ahora María va a entrar a trabajar a un banco a manejar millones de pesos habiendo sido condenada por un delito económico en el pasado. Entonces, en una sociedad como la que vivimos, donde hay libertad de empresa, las empresas se reservan el derecho de contratar a quien ellos entiendan, y cuando llegan los aplicantes a esa empresa, entonces se revisa cuál tiene el mejor currículum, y parte de ese currículum es revisar si esa persona ha sido condenada o no en los tribunales penales anteriormente. Perfecto, bueno, pues ya para cerrar, sigue, ya estamos contra el tiempo, dime. Para cerrar, lo único que voy a decir es que la homosexualidad, o sea, la educación sexual no solamente se limita a impartir temas de homosexualidad, es un tema bastante amplio. Okay. Y yo creo que le estamos quitando un derecho a nuestros niños, niñas y adolescentes cuando no los educamos en sexualidad, porque estaríamos evitando muchísimas problemáticas, y ahora mismo la educación integral en sexualidad es una necesidad de nuestro país. No, yo estoy de acuerdo contigo. Él nunca estaba en contra. Nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual. Lo que queremos es una educación sexual científica, no una educación sexual que no es educación sexual. Lo que se le quiere vender a nuestros niños a través del manual, por ejemplo, del manual Hablemos de Profamilia, es un adoctrinamiento ideológico. Claro, nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso. Esa decisión de que yo me autopercibo mujer, eso no tiene nada de científico. Eso es ideología, eso no es ciencia. Bueno, pues nada, este fue el debate. Aquí se originó un debate. Mataron a Camila. Usted puede perdió la faja. En el video de YouTube, usted puede comentar ahí en la caja de comentarios. Gracias por el aporte, Jen. Comente. Queremos agradecer. Espérate. Queremos agradecer a José Alberto Ortiz. Vamos a darle un aplauso. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Pero espérate, mi amor. Gracias, José Alberto, por venir, por tomarse de su tiempo, y esperemos que podamos invitarlo ya con más tiempo para que usted pueda desglosar más el concepto de esta ley. Bien. Gracias a ustedes. Bueno, pues gracias, señores. Vamos a una pausa y seguimos con esto que se llama Mañanero Week. Nos vemos. Gracias.